Hola, mi nombre es Rodrigo Garza y yo les voy a dar parte de la materia de Introducción al estudio de los sistemas costeros. Bienvenidos y este es el primer tema de la unidad número 5 correspondiente a mi módulo y en esta primera clase vamos a ver un poco qué es a lo que nos referimos con el estudio de los sistemas costeros y qué es la zona costera. Bueno, pues en primer lugar tenemos la definición de sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos o partes coordinadas que responden a una ley o que ordenadamente relacionadas entre sí responden a determinado objeto o función. En este ejemplo, por ejemplo, un sistema complejo en donde tiene diversos componentes que se integran, ¿no?, en un control y que cada uno de estos componentes sirve para determinada función. Y en la parte de un sistema ambiental, cada uno de estos componentes está completamente interrelacionado en términos de transferencia de energía, de transferencia de biomasa, etcétera, ¿no? Cada uno tiene una función, ¿no? Y en conjunto forman un sistema. Ahora, ¿qué es la costa? Es simple y sencillamente la tierra que bordea la orilla del mar, ¿no? Y aquí tenemos en esta foto la foto de la costa, la línea de tierra y el mar, ¿no? ¿Qué es la zona costera? La zona costera básicamente es un área de interacción entre la tierra y el mar, ¿no? En esta foto podemos ver la parte del mar, ¿no?, y la interacción que tiene con la zona costera. Esta es una laguna, ¿no? Aquí está la playa, ¿no?, la orilla el mar, y entonces esa interacción, esa eh, interfase entre la tierra y el mar se le denomina zona costera. Pero la zona costera no solamente es la playa, la orilla del mar, tiene un gran contexto espacial, el cual está definido a través de una cuenca hidrológica. A lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado este término de cuenca hidrológica. La cuenca hidrológica es aquella que hace que el agua que proviene de las montañas o lomeríos, es decir, la parte de la tierra más elevada, descienda por depresiones hasta llegar a un solo lugar de captación o almacenamiento. Se define como el área de la superficie terrestre por donde el agua de lluvia escurre y transita o drena a través de la red de corrientes que fluyen hacia una corriente principal y por esta hacia un punto común de salida, que puede ser el almacenamiento de agua interior como un lago, una laguna, el embalse de una presa o el mar. En este diagrama vemos la parte de la tierra elevada, ¿no?, en donde toda el agua va fluyendo por las pendientes que existen, ¿no?, y se junta, por ejemplo, en este río, ¿no?, y llega al depósito que habíamos hablado, que puede ser la laguna, el embalse de una presa o el mar. ¿Ok? ¿Cómo está construida o cómo está organizada esta cuenca hidrológica? Bueno, los límites de la cuenca están establecidos por un parteaguas, que es la parte más alta de esta lomerío, montañas, cordilleras, etcétera, que rodean la cuenca, ¿no? Es una línea imaginaria que une los puntos más elevados de dos laderas adyacentes, ¿no? El punto más elevado, dos laderas adyacentes, pero de exposición opuesta. Es decir, una da hacia adentro de la cuenca y la otra da hacia afuera de la cuenca, hacia la siguiente cuenca, la cuenca vecina. Desde la parte más alta de la cuenca hasta la zona más baja, ¿no?
Una cuenca hidrológica además abarca en su contenido toda la estructura hidrogeológica subterránea del acuífero. Hidrogeológica, ¿qué es esto de hidrogeológica? Todas las corrientes, cauces de agua que estén allí es la parte hídrica, y la parte geológica es toda la composición de los minerales, las rocas, ¿no? La conformación del terreno, ¿no? La cuenca hidrológica constituye una unidad espacial ecogeográfica relevante para analizar los procesos ambientales generados como consecuencia de las decisiones en materia de uso y manejo de los recursos, agua, suelos y vegetación. Por lo tanto, constituye un marco apropiado para la planificación de medidas destinadas a corregir impactos ambientales producto del uso y manejo de los recursos naturales. Entonces, básicamente esta cuenca hidrológica puede ser una unidad de manejo. ¿Por qué? Porque todo lo que está sucediendo dentro de esta cuenca está interrelacionado precisamente por el flujo hídrico, ¿no? Y aquí vamos a ver un ejemplo de una cuenca hidrológica costera. En esta parte, esta línea amarilla, es lo que denominamos el parteaguas, en inglés se llama el divide, ¿no? Y entonces, como ven, toda el agua que cae dentro de esta cuenca, ¿no? Se colecta a través de los ríos, ¿no? Fluye hasta la parte más baja y conecta con el mar. Pero dentro de esta cuenca hidrológica hay otro tipo de procesos que están sucediendo al mismo tiempo, además del flujo del agua. Por ejemplo, del establecimiento de zonas urbanas, de zonas agrícolas, de zonas industriales, y como sabemos, todo esto requiere agua para funcionar, ¿no? Tanto las zonas urbanas como la agricultura y las industrias necesitan agua. Esa agua se toma de la misma cuenca, pero esa agua también, una vez que se utiliza, ya sucia y a veces muy poco o no tratada para nada, se regresa a la misma cuenca, y esa cuenca quedamos que desemboca al mar. Entonces todo lo que sucede dentro de esta cuenca eventualmente va a afectar lo que sucede en el mar. ¿Ok? En esta misma en este mismo enfoque, lo que tenemos que ver es que el mar está conectado con la tierra, como les acabo de decir, a través de todo lo que sucede con el agua en esa cuenca, y la tierra está conectada al mar porque también todo lo que sucede en la parte marina, ¿no? Va a modificar lo que sucede en la cuenca a través de los fenómenos meteorológicos. Vamos a ver rápidamente cómo está la hidrografía en nuestro país. Todas estas rayitas azules, alguna vez las hicieron ustedes en la primaria, ¿no? Son los ríos superficiales de la República Mexicana. Como pueden ver, hay ríos como este de aquí que fluyen pero no llegan al mar, se quedan aquí, y entonces probablemente aquí haya una cuenca hidrológica, ¿no? Y por ejemplo, en lugares como la península de Yucatán, en donde tenemos muy pocos ríos superficiales, ¿no? Las cuencas hidrológicas son subterráneas. Vamos a ver aquí este mismo mapa, pero mostrando las cuencas hidrológicas. Como vieron aquí, en Yucatán tenemos varias cuencas hidrológicas. En la península tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuencas hidrológicas, ¿no? Pero solo teníamos algunos ríos en la parte sur de la península. En la parte norte, en Yucatán y Quintana Roo, no existen ríos superficiales. Sin embargo, sí hay cuencas hidrológicas. Como les comentaba, estas cuencas hidrológicas son las que captan el agua, pero en vez de que esta agua fluya por la superficie, fluye por el subsuelo en el sistema kárstico.
Aquí tenemos un mapa topográfico, es decir, de elevación de la península de Yucatán, en donde vemos que esta parte aquí más clara es la parte más elevada de la península, ¿no? Aquí tenemos las elevaciones. Las partes más elevadas aquí en el sur de Campeche, casi ¿cómo se llama? Bordeando con Guatemala, tienen hasta 270 metros de altura sobre el nivel del mar, y desde aquí todo va bajando, no es como una pendiente, una rampa inclinada hacia el mar. Muy bien, en este ejemplo tenemos el contorno de la costa de la península de Yucatán. Esta parte de aquí es Cuba, y vemos, por ejemplo, como tenemos aquí los mapas de elevación de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Como en la lámina anterior, estas partes blancas son las partes más elevadas de cada estado, ¿no? Y las partes verdes claras son las partes más bajas del estado, obviamente correspondiendo a las zonas de la costa, ¿no? Tenemos aquí en estas líneas rojas las cuencas hidrológicas de las que les estaba yo mencionando, ¿no? Y vemos como en esta parte de aquí, en Yucatán y en Quintana Roo, ¿no? Tenemos estas cuencas hidrográficas más bajas que, por ejemplo, estas cuencas hidrográficas en Campeche y Quintana Roo en la parte sur de la península. Aquí lo que les quiero comentar es que la península de Yucatán es una rampa de carbonato de calcio de origen biogénico, es decir, todos estos minerales de carbonato de calcio fueron depositados por seres vivos, ¿no? Y esta placa de carbonato de calcio surgió o emergió del mar hace varios cientos de miles de años, ¿no? Y es una rampa inclinada desde la parte más alta aquí en el sur de la península hasta la parte más profunda del Banco de Campeche, que es la parte sumergida de la península de Yucatán. Y entonces vemos como esta rampa que va de aquí, la del sur hacia el norte, es la inclinación, ¿no? Tenemos aquí el flujo de agua, ¿no? Representado en estas flechitas desde la parte más elevada de la península hacia la parte más profunda o más baja de la península de Yucatán. Y entonces esta es el mapa del flujo hídrico de la península. Como recordarán, en esta parte de aquí era donde estaba la parte más elevada, ¿no? Que es donde tenemos las flechas más pequeñas, y de aquí fluye hacia la costa, ¿ok? Entonces todo lo que sucede en este ejemplo, en el centro de la península, donde están las tierras más altas, modifica a todo lo que sucede en la zona costera por el flujo de agua, ¿ok? Aquí tenemos la vinculación de la meteorología, que era lo que les decía anteriormente. Tenemos la precipitación de la lluvia que viene de la evapotranspiración del agua tanto en el mar como en los cuerpos de agua epicontinentales, ¿no? Esta es el ciclo del agua, ¿no? Y conecta perfectamente el mar con la tierra, pero no solamente es el asunto de la lluvia, también todos los fenómenos meteorológicos como las tormentas, huracanes, ¿no? Que pueden modificar de manera muy significativa tanto la zona costera, ¿no? La parte de la playa, como tierra adentro por el transporte de masas muy importantes de agua. Entonces, el agua baña toda la parte epicontinental. Esta agua escurre, ¿no? Se lleva todo desde nutrientes, sedimentos, contaminantes, etcétera, y eventualmente llega al mar. En el mar, las condiciones marinas se ven modificadas por esta, ¿cómo se llama? Esta influencia de tierra, ¿no? Y entonces así tenemos esta
conexión entre la zona costera, ¿no? De la parte terrestre y la zona costera en la parte marina.